injertos y colgajos en piel, los principios y generalidades. Entonces, como tema inicial, una de las frases que encontré dentro de lo que revisé es que la diferencia principal entre el injerto y el colgajo es que el injerto es un trozo de tejido que está inicialmente muerto y que una vez uno lo pone, tal vez cobre vida o tal vez no. Pero un colgajo es un trozo de tejido que está fundamentalmente vivo y bien perfundido y que tal vez cuando usted lo transpone o lo pone en el sitio que desea que cubra, puede llegar a morir. Entonces es como una diferencia conceptual bien importante para entender más adelante cómo vamos a diferenciar esto y cuándo los vamos a emplear. Entonces, para iniciar la conversación, pues el cubrimiento de defectos en la historia data de más de 3.000 años antes de Cristo. Se han descrito muchas técnicas, se han descrito diferentes herramientas y a medida que más se descubre la anatomía tenemos más medios para evaluar la perfusión y evaluar, digamos, el orden lo más microscópicamente posible de las estructuras vasculares a nivel del cuerpo, pues ha podido desarrollarse nuevas técnicas y nuevas herramientas que vamos a ver más adelante en esta presentación. Es importante entender que cuando hay un defecto o cuando uno quiere reconstruir un defecto cutáneo o hay una lesión que uno quiere cubrir, debe hacerse de forma escalada. Entonces se habla de una escalera para el cubrimiento, pero con la aparición de nuevas tecnologías o experiencia o, digamos, decisión del cirujano, esta escalera puede volverse un ascensor. Entonces, recordar que lo que uno siempre quisiera, pues es un cierre primario, pero cuando no hay un cierre primario, la herida se va a generar un cierre secundario, que pues va a tener una contracción y una epitelización posterior, que esto se puede abreviar mediante la colocación de injertos o colgajos, y que en todo caso, una vez se haya hecho este cubrimiento, pues va a requerir tanto proteger el colgajo o el injerto como proteger el sitio donante. Y para esto pues hay diferentes herramientas. Entonces pues lo que hablan acá pues de la escalera es esto, es tener en cuenta que hay varias herramientas y uno las puede usar en orden o buscar la forma de suplir este efecto. Es importante, antes de que hablemos como tal de los colgajos o de los injertos, que tengamos clara la anatomía y la relevancia de la piel a nivel de la homeostasis del cuerpo. La piel es un elemento que va a funcionar como el órgano más grande del cuerpo, va a tener además una función termorreguladora, va a tener una gran perfusión, va a tener una red vascular superficial y profunda dentro de la dermis y va a tener diferentes características en proporción en diferentes regiones corporales. De cierta forma, la piel de la axila no es igual a la piel de la palma y la piel de la cara no es igual a la piel del abdomen. Tiene diferente color, diferente proporción tanto en epidermis como de dermis, tiene diferente proporción de glándulas sudoríparas, de vellosidad, y todo esto hay que tener en cuenta cuando se postula una estrategia de cobertura o una estrategia de tomar el injerto también. Entonces, pues tener en cuenta los orígenes embrionarios, que son distintos tanto de la epidermis como de la dermis. La epidermis va a tener fundamentalmente 4 tipos de células, que son los melanocitos, los queratinocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Es un tejido básicamente de cobertura, va a evitar la pérdida de líquido y va a protegernos de los factores mecánicos extrínsecos. Y la dermis ya es un tejido que va a tener 2 capas, que es más complejo, tiene una zona muy relajada, bueno, una zona muy laxa y una zona más fibrosa, y en esta se van a encontrar 2 plejos vasculares, tanto superficial y profundo. Y debajo de esto hay una subdermis que va a ser el punto de anclaje o el punto de clivaje o de distinción entre lo que es la dermis y lo que es la fascia. Y esto se va a llamar pues la subdermis. Ahora, ¿cómo se puede clasificar? Digamos, vamos a entrar en el tema de los injertos. ¿Cómo se pueden clasificar los injertos? Los injertos pueden ser de uno mismo, de una persona, digamos, idéntica genéticamente, que es el isoinjerto, por ejemplo, en ratas cuando son clonadas o en humanos cuando son gemelos idénticos. El aloinjerto, que es dentro de una misma especie, es semi-injerto, que es de diferentes especies. Los injertos, por definición, son segmentos que van a abarcar
la epidermis y la dermis en distintas proporciones, ya sea de forma parcial, siendo estos delgado, intermedio, grueso, o de forma completa, es decir, llevarse toda la epidermis y la dermis del sitio donante que uno elija para pues lograr esta cobertura. Es importante tener en cuenta que esta diferencia en la proporción de la epidermis y la dermis, y como vimos previamente, los componentes del tejido son diferentes, van a determinar que haya una contractura. Cuando nosotros tomamos un injerto parcial, EP es parcial y ET es total. Entonces, cuando nosotros tomamos un injerto parcial, al principio, como la contracción va a depender de la elastina, y la elastina está en mayor proporción a nivel de la dermis, cuando nosotros tomamos un injerto parcial que básicamente tiene proporciones distintas de dermis, pues este injerto parcial va a tener una poca contractura inmediata. En cambio, como el tejido, cuando está el espesor completo, tiene una cantidad determinada de dermis, esta contracción es mayor inicialmente, porque tiene mayor cantidad de elastina al tener más dermis, entonces hasta de un 40%. Al ir madurando este injerto, el efecto que tiene la elastina sobre la contracción va a ir disminuyendo y se va a generar una contracción dada por los miofibroblastos. Los miofibroblastos van a dar una contracción tardía y va a depender pues de la degradación a nivel de la matriz, a la formación de este miofibroblasto o la maduración de este miofibroblasto, y en esta ocasión pues el tejido de la dermis, que es más grueso, que tiene pues una mayor proporción, el espesor completo, pues va a sufrir una menor deformidad debido a esta evolución de los miofibroblastos. En cambio, el de espesor parcial, ya que no tiene la dermis, digamos así, que lo contenga y lo mantenga en un volumen determinado, tiene una contracción secundaria mayor. Entonces, en el espesor, al final de la contracción, tanto primaria como secundaria, el espesor parcial va a quedar fijo al tejido de un volumen y una dimensión determinada. En cambio, el espesor total va a poderse extender con el tejido, porque pues, va a estar adherido a más capas y va a tener un mayor volumen que va a poder ser más maleable o más dúctil con respecto al sitio donante. Ahora, los fragmentos, o sea, entonces determinamos entonces que el injerto es un fragmento de tejido, como ya les había explicado previamente, es un fragmento de tejido que va a depender de qué tanto cojamos de una o de la otra parte de la piel, de la epidermis o de la dermis. Este sitio donante, o este elemento que se va a tomar del sitio donante, tiene que ponerse en un lecho receptor. Este lecho receptor tiene que tener unas características que lo hagan un sitio idóneo para recibir ese tejido, o sea, parcial o completo, tiene que ser un sitio idóneo, y puede llegar a presentar factores que determinen que este cubrimiento fracase. ¿Qué podría generar un fracaso de ese cubrimiento? Las zonas poco vascularizadas, un tejido cicatricial, una piel que haya sido previamente irradiada o un defecto que provenga pues, de este tipo de lesiones, las quemaduras por irradiación, cuando está cerca al paratenon o hay exposición ósea con un periósteo pues devascularizado debido a pues, la lesión que provocó la exposición ósea, o pues lo que hablamos, un tejido infectado. Ya más adelante les contaré cómo es, digamos, esta relación entre el lecho Alejandra, y... está dando una súper buena charla. Solamente tengo un comentario. Intenciones con C. Ay, pero sí, doctora, gracias. Gracias. Bueno. Entonces, volviendo a la charla, gracias, doctora. La integración del injerto va a determinar, la integración del injerto va a ser determinada o va a determinar la supervivencia. Esa supervivencia va a depender de la perfusión del sitio donante y del gasto metabólico del injerto. Entonces, como los tejidos a mayor densidad, mayor gasto metabólico, los injertos de espesor total van a tener un mayor gasto metabólico. Y
este gasto metabólico pues va a determinar que el lecho necesite o sea necesariamente mejor perfundido. Por eso, digamos, es importante conocer las fases por las que va a pasar el injerto para lograr su maduración y la revascularización. La angiogénesis del lecho, dada por los eventos metabólicos que les voy a escribir, va a provocar que el injerto se colonice y se reperfunda. ¿Cómo ocurre esto? En una breve revisión. Entonces, la inhibición con C, no sé por qué me la tradujo así, perdón, inhibición. La integración del injerto ocurre, inicialmente se pensaba que en 3 fases, pero hoy en día se considera que ocurre en 2 fases inicialmente. Antes se consideraba que existía una fase de inoculación. En la fase de inoculación se pensaba que los cabos de la luz de los vasos del injerto empataban con los cabos de la luz del lecho y allí se generaba como una continuidad, hagan de cuenta como una anastomosis espontánea entre estos dos luces. Hoy en día, con los estudios de histología y seguimiento in vivo e in vitro de la colocación de los injertos en diferentes animales, se ha visto que más que una inosculación, que es como meterse en la luz del otro, lo que ocurre es una invasión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los capilares o las luces de los capilares quedan abiertas en el lecho, hay una salida del plasma hacia este espacio. Uno pone el injerto y cuando pone el injerto no tiene ni glándulas sudoríparas ni glándulas sebáceas. Estamos hablando del injerto más delgadito, o sea, que menos gasto metabólico tiene, para que entendamos cómo es la base de esta integración que puede ocurrir en diferentes medidas. Entonces, digamos, este injerto va a depender exclusivamente de lo que le llegue por difusión de este plasma que va a ocupar el lecho. Entonces, el injerto se coloca, este plasma va a generar un coágulo de fibrina que va a estabilizar el injerto en el lecho. Una vez el coágulo de fibrina ha estabilizado el injerto en el lecho entra en isquemia. La isquemia tiene un efecto interesante que es la migración celular. La migración celular va a hacer que las capas más superficiales se pierdan, el tejido más profundo de la epidermis, o sea, el estrato basal bueno, el estrato basal, el espinoso, el granuloso, van a empezar a migrar esas células hacia la superficie. Al tiempo que ocurre esto, va a aumentar la tasa metabólica, porque pues esto va a requerir mayor mitosis, va a requerir una mayor, digámoslo así, un mayor gasto energético pues, de esta parte del injerto, y recordar que está en un estado de isquemia e hipoxia. Es decir, que la glucosa va a bajar en porcentaje, va a haber un pH ácido que puede llegar a ser de 6.8, y pues todo este cambio metabólico va a producir también, además de lo que les estoy contando, que en un principio los injertos se edematicen, porque va a ocurrir un edema a nivel del núcleo y va a ocurrir un edema a nivel del citoplasma. Entonces, para concluir, las primeras 48 horas son de estrés metabólico para el injerto. Va a estar en isquemia, va a estar con una mayor intento de adaptación al medio agreste mediante pues, la mitosis y la adaptación. Va a vivir solamente de inhibición y va a estar fijo solo con un coágulo de fibrina. De allí, el injerto tiene una malla vascular nativa. Esta malla vascular nativa va a ser colonizada por células endoteliales provenientes del lecho, que van a ir reemplazando del centro a la periferia el sistema nativo, al punto que ya al final de la maduración del injerto, pues va a tener un lecho en continuidad con el sitio donde se encuentra, el sitio del lecho. Entonces, ¿cómo son los cambios histológicos vistos día a día?
Entonces, en los primeros 3 días, lo que les contaba, el suero genera un coágulo de fibrina, va a aumentar el volumen por el estrés metabólico que va a generar edema del núcleo del citoplasma, va a haber migración celular de la base a la superficie del injerto, va a aumentar la mitosis para poder, digamos, sobrevivir, y esto va a aumentar el metabolismo al interior del injerto. Después de entre los 4 y los 8 días, esta proliferación epitelial va a producir mayores fibras colágenas. Al producirse mayores fibras colágenas nuevas, va a haber una degradación de las fibras colágenas previas, lo cual va a reemplazar el colágeno inicial del injerto. Es decir, que el injerto se va a integrar porque se va a degradar su matriz y el lecho va a empezar a invadir tanto en matriz como en neovascularización, como en colágeno y elastina. E inclusive, después de 12 a 24 meses, esta invasión que se va a hacer de la zona nativa al injerto va a ser inclusive a una reinervación. Es decir, que los injertos sienten. Entonces, los niveles basales, ya después de 4 semanas, cuando ya el injerto está maduro, los niveles basales metabólicos, de volumen, de elementos en proporción de densidad capilar, pues van a equilibrarse alrededor de la 4ª semana. Es por eso que los primeros 10 días son los más vitales del injerto. Entonces, ¿cómo se toma un injerto? Entonces, uno debe elegir un sitio donante que sea práctico, en el sentido de que va a requerir curaciones hasta que haga un cierre secundario. Entonces, tomarlo de pliegues o tomarlo de zonas que sean de difícil acceso o que sean muy dolorosas para el paciente para realizar la curación, pues va a ser muy dispendioso, ya que pues, uno busca un cierre secundario de sitio donante pues, en estos casos. Uno tiene que procurar que, digamos, la cicatriz, si bien puede llegar a ser visible, también pueda ocultarse. Digamos, en las mujeres no sería adecuado pues obtenerla de los brazos, la parte expuesta al sol, y pues de los hombres se podría obtener de zonas que estén un poco más cubiertas como la pantorrilla, en la cual eventualmente crecerá el pelo y pues no se notará tanto. Entonces pues siempre pensar como en el defecto estético residual que puede haber en el sitio donante antes de pensar que el volumen lo es todo, pues porque hay varias partes en el cuerpo, es un órgano bien amplio para tomar el injerto. Un Entonces, comentario, Alejandra, con respecto a eso. Alejandra, sí, señor. ¿me oye? Sí, Ya, señor. con respecto a la toma del injerto, es importante mirar, cuando uno está tomando un injerto de espesor parcial, uno va a dejar un defecto, pues no un defecto, pero sí una cicatriz muy grande y muy fea. Entonces, uno trata de buscar áreas que no sean muy visibles, como la cara interna del muslo, como lo que dice su merced de la parte posterior, digamos, esas son áreas que para un injerto, o incluso de la cara interna del brazo. Esos injertos, siempre lo que su merced dice, hay que dejarlos que cicatricen las áreas donantes, que cicatrizan como una especie de quemadura de segundo grado, si uno toma un injerto delgado. Los injertos de espesor total generalmente sí se deben tomar preferiblemente de los pliegues, de manera que no les quede una cicatriz tan incómoda. Pasa con mucha frecuencia que, bueno, los injertos de espesor parcial normalmente salen sin ningún tipo de anexo cutáneo, entonces pues por más que sean peludos o lo que sea, pues al paciente en general no le salen pelos en el sitio donde pues en el sitio receptor. Los de espesor total, sí eventualmente, pues uno en principio saca el injerto, lo desgrasa completamente, quita completamente la grasa para poderlo poner, pues para que el injerto se integre necesita que no haya nada de tejido graso, pero sí uno deja parte de la dermis. A veces en esa dermis sí quedan, por ejemplo, folículos pilosos, por ejemplo, en los niños, cuando uno hace, por ejemplo, correcciones de sindactilias, que uno les saca injerto de espesor total de la región inguinal, a veces cuando el chino llega a la pubertad, la mano se le pone peluda. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Hay áreas desde donde se pueden tomar los injertos y no hay mucho problema, pero sí es muy importante también acordarse que cada vez que uno toma un injerto deja una cicatriz que el paciente no tenía. Pero pues igual hay cosas que eventualmente hay que hacer. Listo. Gracias, doctora.
Sí, eso decía que los de espesor total generalmente se buscaba era un cierre primario de la herida, no secundario, perdón, no hice la aclaración. Entonces, cuando llevamos el injerto que hemos tomado al sitio receptor, buscamos que haya una fijación del injerto. Esta fijación tiene unos riesgos. Tiene riesgos de que las cargas normales que soporta la piel, como la fricción de la ropa, el movimiento, el tomar objetos, hagan fuerzas cizallantes sobre esta superficie. También recordemos que la luz de los capilares, al igual que la luz de las vénulas, al igual que la luz del tejido linfático, va a estar abierta en ese lecho. Entonces se pueden formar hematomas, seromas, que levanten este injerto y lo desestabilicen. Y por último, tanto en la zona donante que queda expuesta cuando no se hace cubrimiento, como en la zona receptora que puede llegar a acumular sustancias, puede haber colonización e infección de estas zonas. Entonces, pues todo esto va a llevar a una inadecuada evolución y todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de pensar con qué se va a cubrir. Entonces, el cubrimiento se han hecho digamos, varios protocolos, varios intentos, varios estudios, en los cuales lo más importante, sin llegar a generar una diferencia estadística significativa entre los distintos medios, lo más importante que se ha visto es mantener hidratado durante los primeros 7 días este injerto. Y con esta hidratación, buscar que de aquí a que se generen los elementos vasculares que lleven la perfusión al injerto, pues no se seque. Y además, con la cobertura con compresión, se puede evitar que se coleccionen hematomas o seromas y a la vez aportar mayor estabilidad al coágulo de fibrina que ya se había formado previamente. Entonces, por eso recomiendan que los apósitos que se emplean sean vaselinados u oleosos, puede ser como la furacina, que no solamente es oleosa, sino también tiene como la parte antibiótica. Ellos usan Ceroform, que es como lo mismo, que es como una sustancia vaselinada con antibiótico. Tiene que estar en compresión, puede fijarse con algodón o gasas, pero siempre que estén como en una densidad adecuada para el sitio donde se encuentren y se puedan cambiar eventualmente. Recomiendan el sistema VAC, sobre todo cuando la persona la tenga en pliegues de la axila o en zonas que son difíciles de cubrir, pero siempre teniendo en cuenta que los pacientes se pueden caer porque el VAC tiene un tubo que puede llegar a ser estorboso para algunos pacientes. Entonces, si el paciente está quemado, tiene limitación para la movilización, pues tiene que tener en cuenta dónde va a poner el VAC y cómo lo va a poner, porque pues esto puede, en vez de ayudarle a cerrar la piel, pues generar una fractura porque se cae, porque es un elemento dispendioso y extracorpóreo, digámoslo así. El spray de fibrina es costoso, pero pues va a generar un cubrimiento externo sin ser bultoso, ni aparatoso, ni nada. Entonces hay que tener en cuenta el volumen de la curación o el volumen de la herida que tiene para saber el tipo de cobertura. O sea, no se va a usar un VAC por una herida que puede cerrar por segunda intención en un sitio donante de 1 centímetro de diámetro, sino pues que tiene que ser proporcional el medio de cubrimiento a la lesión que se quiere cubrir. Y siempre tener en cuenta el riesgo de caída, la dificultad para la curación, todos los eventos que puedan desencadenar en que el paciente no tenga una buena adherencia en el seguimiento o en el manejo de sus injertos. Este es el medio de cosechar los injertos, pues la tecnología ha avanzado al punto que se puede calcular el espesor mediante el uso de herramientas. Entonces, en la izquierda vemos el dermátomo y en el centro vemos el enmayador. Entonces, con el injerto que se cosecha del dermátomo se puede enmayar el tejido. La ventaja de enmayar es que va a permitir el flujo de el exudado, por decirlo de alguna forma, del lecho, va a permitir el flujo de este líquido y evita su acumulación, lo cual evitaría que se inestabilice. Lo otro que tiene ventaja es que aumenta el área de cobertura y no, como ya tiene como unos espacios más amplios, digamos así, no sufriría la deformidad habitual de la contracción tan fuerte como lo presentaría pues en el caso de que se ponga, digamos, como se cosecha el injerto, que tiene pues la mayor cantidad de fibras
de miofibroblastos van a estar más conjuntos y van a generar una mayor tensión a nivel interno del injerto que si lo disipamos extendiéndolo, pero pues es una cosa teórica. Entonces, pues aquí ven cómo es el proceso más o menos. Esta es la cosecha, el enmayado cómo se ve en la plantilla respecto al sitio donante y finalmente cómo es integrado por el tejido del paciente. O sea, digamos que es muy bueno. Hay que medir el injerto que se va a colocar porque pues es una herida, entonces uno lo que procura es generar la menor movilidad tanto en el sitio donante como que el tejido de la persona es muy valioso y no desperdiciarlo. Entonces pues esta es una de las formas que se propone para tomar un injerto adecuado. Entonces calcar el defecto, entonces ahí a nivel del párpado hay un defecto, se pone la trama para buscar el molde y se corta el molde para finalmente dibujarlo y tomar el injerto. Como les hablaba previamente, para ahondar un poco más específicamente en las causas de que un injerto falle, pues está la falla mecánica porque no hay una buena fijación o se generan hematomas y seromas que pueden darse de forma natural, por bien que lo hagamos puede ocurrir. Una infección cuando tiene más de 10 a las 5 unidades por centímetro cúbico de espacio, de unidades de gérmenes de colonias, hace un efecto inflamatorio que va a producir que el injerto no se pegue bien, porque el gasto metabólico de la zona va a irse en luchar contra la infección y no para la integración del injerto. Las enfermedades como la diabetes mellitus, que tienen una vasculopatía periférica, neuropatía periférica y que la respuesta no es adecuada a la colocación del injerto, pueden demorar hasta 2 veces, tener más riesgo de infección, tanto del sitio donante como del sitio donde se coloca. La enfermedad vascular periférica tiene inherentemente un problema en la angiogénesis, entonces el cuerpo ya está acostumbrado a la isquemia, entonces la producción de la isquemia en el injerto no va a generar todos los cambios necesarios que se generen a nivel del injerto o del lecho, entonces pues la angiogénesis va a ser más complicada. Entonces pues lo que recomiendan es que siempre que haya una enfermedad vascular periférica, tanto el sitio donante como el sitio receptor, pues sea valorado con exámenes de extensión para ver cuál es la mejor opción de cubrimiento, pues dada la precaria vasculatura del sitio. Y hay pues causas inherentes al procedimiento. Entonces, se me fue un vaso con B larga, perdón. Entre más delgado sea el injerto, más cerca va a estar de los vasos y va a estar más embebido, más perfundible, digámoslo así. Entonces, los de espesor completo tienen mayor gasto metabólico, tienen mayor distancia hasta el vaso que los perfunde y se demoran muchísimo más para lograr la completa neovascularización a su interior. Entonces, recordar que para ocupar un mayor volumen y disminuir pues esta noxa en el sitio donante, pues existen medidas como enmayar el injerto o fenestrar, lo que es hacerle los huequitos directamente con el escalpelo en el tejido. El sitio donante necesita un cubrimiento. Este cubrimiento, a diferencia del injerto, no nos tiene que proteger de la susceptibilidad mecánica, sino que tiene que disminuir el dolor, disminuir el exudado, evitar el riesgo de infección inherente al perder la capa córnea de la piel y promover un ambiente húmedo para que haya una epitelización después de la formación de tejido de granulación. Entonces se ha hablado de distintos tipos de coberturas. Esto está semiabierta, oclusivo, semioclusivo o coberturas biológicas. Cada una va a variar en el precio, cada una va a variar en digamos, lo asequible que sea para el medio, pero digamos que dentro de estas posibilidades, pues lo que se busca es que sea un tejido bien tolerado. Entonces, Pruitt y Levine hacen como una lista de las cosas que uno quisiera ponerle a la piel para que reemplace la piel mientras crece. Entonces, como el sustituto de piel perfecto. Entonces, el sustituto de piel perfecto, pues, no existe como tal, pero hay muchos elementos que pueden reemplazar la función de la piel transitoriamente mientras es reepitelizada. Entonces, se clasifican según el origen, el cubrimiento que va a provocar
o si esta cobertura promueve el cierre. Entonces, si es de células cosechadas de la misma persona o si es de células neonatales, queratinocitos o colágeno como tal libre, pues eso dice los diferentes orígenes de donde vienen los alimentos que van a componer estos cubrimientos. Hay cubrimientos que solamente van a cubrir mientras la piel regenera o van a haber cubrimientos que van a quedarse y se van a integrar al cierre como tal de la piel, que van a funcionar como injertos, pero pues fabricados. Bueno, y eso es como lo... Alejandra, con Señora. respecto a esos injertos y esas cosas de diferentes orígenes, digamos que lo que más se usa son a veces esas membranas para formar dermis, que es una cosa que se llama íntegra. La íntegra es digamos, es que no me acuerdo en este momento cómo es que se llama. Jorge o Luis Fer, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo, o el doctor de Bedurber, no me acuerdo. Bueno, se llama matriz, ahorita me acuerdo, cuando me acuerdo les digo, pero lo que hace la íntegra, por ejemplo, es crear una capa de dermis para que uno tenga un lecho donde pueda poner después un injerto. Entonces, la íntegra viene de dos variedades. Una que es monocapa, que es la que uno pone y después de que ya se forma como ese tejido de granulación encima, uno le pone injertos. Y hay otra que se llama la íntegra bicapa, que viene para uno poner la matriz, se llama matriz dérmica, ya me acordé, la matriz dérmica, y encima se pone de una vez el injerto. Lo que pasa es que un cuadradito de 20 por 20 creo que cuesta como 7, 8 millones de pesos. Existe otra opción que hoy en día están haciendo en el banco de piel de la Secretaría de Salud, y es una cosa que se llama la matriz acelular glicerolizada. La matriz acelular glicerolizada es un aloinjerto. De hecho, los injertos de piel de donante, que pues son los aloinjertos de piel, y esos aloinjertos los procesan, les hacen un proceso químico que yo no conozco al detalle y forman una cosa que se llama la matriz dérmica. Esa matriz, la matriz acelular glicerolizada. Esa matriz ayuda, digamos, hace más o menos el mismo efecto que las matrices dérmicas como la íntegra, con la ventaja que vale muy poco. Y digamos que lo que han encontrado de antigenicidad y de enfermedades y esas cosas, pues no es mayor a cualquier aloinjerto. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta es los aloinjertos de piel. Existen, se usan, pero obviamente los aloinjertos de piel nunca se van a integrar. La piel es un tejido muy antigénico, entonces la integración de esos injertos generalmente no se da porque genera una reacción de rechazo, una reacción inflamatoria. Sin embargo, sí se utilizan mucho en pacientes quemados, porque lo que hacen es que ponen sobre el área quemada, en las fases iniciales, ponen ese aloinjerto de piel, y esos aloinjertos lo que hacen es que evitan la pérdida de líquido, disminuyen toda la pérdida de proteínas y el paciente, digamos, para la reanimación inicial, pues se comporta mucho más benévolamente, pero pues igual esos hay que después pasarlos nuevamente, hacerles injertos y esas cosas, pero pues es importante que conozcan eso porque eso también lo van a ver hacer, digamos, cuando veamos pacientes quemados y eso. Sigue. Gracias, doctora. Entonces, bueno, digamos que eso es como respecto al manejo de los injertos, su uso, qué hacer con el sitio donante y cómo estabilizarlos mecánicamente. Ahora vamos a ver los colgajos, que es la segunda parte, digamos, de esta charla. Los colgajos son un tejido que tiene su propia circulación. Y este tejido con su circulación va a ser depositado en un sitio receptor. El nombre de flap en inglés viene del alemán que significa solap, porque es un tejido, digamos, que cubre y es un tejido que tiene como una base y está como suelto, digamos así.
Entonces, pues se le dio el nombre de solapa, pero pues más adelante se emplearon demasiadas formas como para encasillarlo en un solo tema. Pero entonces se llaman colgajos. Inicialmente, digamos, teniendo en cuenta lo que les decía, que es una unidad con su perfusión, es una unidad con su perfusión, con su perfusión exclusiva, digámoslo así, o no exclusiva es la palabra, sino que está perfundida y está vivo. Se hicieron varios estudios como para determinar qué tan seguro o de dónde es seguro sacarlos, pues ya que se sabe que tiene que tener como tal una perfusión establecida. Entonces se iniciaron estudios, se inició la observación de la anatomía y en 1988 se postuló el término de angiosomas. Los angiosomas son sitios que de forma predecible van a estar irrigados por unidades arteriales o por vasos, digámoslo así, que ya están establecidos, como los desmosomas o los elementos pues, vascularizados, en este caso llamados angiosomas. Más adelante van a aparecer, más allá que un concepto de que hay vasos únicos que llegan a un solo sitio y lo irrigan por totalidad, va a aparecer un concepto de un enmayado vascular. Es decir, que lo que busca la perfusión o el sistema circulatorio es llevar sangre a todos los espacios del cuerpo o del cuerpo humano. Entonces, estos plejos se van a dar a diferentes niveles. No solamente va a ser que un vaso llegue a una zona determinada, sino que estas zonas van a ser irrigadas por varias confluencias vasculares. Y estas confluencias vasculares, digamos, en el caso de la piel, van a llegar en el plejo de la fascia. ¿Y eso es para qué? ¿Sí? Okay. Entonces, esta perfusión se va a dar en el plejo subfacial o fasciocutáneo, que pues es el plejo que va a estar fijo en la parte más profunda de la dermis y en la parte más superficial del músculo. En este gráfico pues podemos ver cómo a los distintos estratos se van a dar estas interacciones entre la vasculatura que viene de un ramo principal y va a ser perpendicular al eje de la piel y se va a dividir de forma arboriforme, y de esta forma arboriforme se van a generar subplexos, o se van a generar plejos tanto en la dermis como hacia tejidos más superficiales. De allí nace la teoría, o la teoría no, sino nace como el concepto de que más que unas angiosomas van a ser unos perforosomas, es decir, que estas ramas de las arterias se van a dividir y se van a extender en una malla que va a permitir el flujo bidireccional de la dermis, y en algún punto en los sitios de anastomosis entre estos diferentes elementos arteriales se va a generar también un flujo de la dermis hacia la fascia. Entonces, más que todo son sitios que una perforante va a llevar sangre, que una arteria principal va a tener un sector exclusivo. Pues esto es como un cambio en el pensamiento que permitió el desarrollo de nuevos colgajos, nuevas formas de diseñar y nuevas formas de obtenerlos, no solamente basándose en modelos anatómicos de una arteria principal, sino buscar la perforante de forma activa y desde esa perforante diseñar los distintos colgajos. Entonces, ¿cómo clasificar, cómo encasillar, cómo caracterizar los distintos tipos de colgajos? Pues es algo muy debatido, es algo muy versátil y que está susceptible al cambio, por lo que hablamos de que, perdón por decir tanto tiempo, por lo que hablamos de las perforantes y los diferentes sitios anatómicos, pues van a haber otros factores como el tipo, cómo se va a tomar, qué contenido va a tener, es decir, la cantidad de grasa, epidermis, músculo o hueso que pueda tener, el contenido que tiene, qué tanto volumen tiene, qué tantos vasos tiene, el mecanismo que se va a usar para transferencia, se va a llevar a distancia, se va a rotar, se va a desplazar. Entonces, digamos que todas estas variables van a hacer que existan distintas formas de llamar a los colgajos. Entonces, dentro de las clasificaciones que se
encuentran en la literatura, pues está la definición dada por Cormack y Lambert, que nos van a hablar de 4 tipos de colgajos. Estos colgajos van a ser si la perforante que viene de la fascia es el tejido azul, si la perforante es múltiple, o sea, si vienen varias perforantes de la fascia es el colgajo, si viene una gran perforante que nos va a alimentar el colgajo de la forma subcutánea, si vienen múltiples ramas septocutáneas, o en el caso de la D, si esto no solamente viene de la fascia, sino que tiene un pedículo que también irriga al hueso y del hueso va a la fascia. Es decir, esta clasificación nos habla de dónde vienen las arterias perforantes, por dónde van a pasar antes de llegar a nuestro colgajo. Entonces, pues, digamos, esto cambia el nombre, la perfusión. Ya en otra valoración, otra clasificación u otra clasificación dada por la perfusión realizada por Matz y Nahai, está si el vaso o el pedículo es profundo a la fascia y hacia la superficie, se va como un pedículo único, como si fuera un pedículo único hacia el tejido subcutáneo, o sea, hacia el tejido cutáneo, hacia la piel. Pasa por la fascia desde profundo y llega a la piel. O si pasa por un septo antes de llegar a la piel. O en el tercero de los casos, si pasa por un músculo, por la fascia y llega a la piel. Entonces, digamos que este también nos habla de qué tiene que pasar esta perforante antes de llegar a la piel. Si llega directamente, o si pasa por un septo, o si pasa inclusive por el músculo y la fascia antes de llegar. Y, digamos, Nakajima lo que hace es como un compendio de perforantes que ya estaban descritas y hace un aporte de 2 formas más de verlo y nos habla de por dónde pueden ir estos vasos perforantes antes de llegar a la piel. Entonces pueden llegar directamente a través de un septo por los distintos compartimientos, pueden llegar directamente a la piel, pueden llegar a través del músculo a la piel, pueden cruzar todos estos tejidos hasta llegar a la piel, y pues ahí están como dibujados los 6 ejemplos, cada uno pues muestra el recorrido de esta perforante, y pues fue el aporte de él. Entonces, los colgajos, digamos, no solo van a estar fabricados de tejido celular subcutáneo, piel total, no, pueden tener músculo, pueden tener hueso. Entonces, siempre que se coseche un injerto que tenga músculo o del cual uno quiera sacar un fragmento, digámoslo así, digamos cuando uno quiere tener la cobertura de grandes defectos, tiene que tener en cuenta que según el músculo o el tipo de injerto muscular que usted desee, hay vasos o pedículos que son de cierta forma predecibles. Entonces, el conocimiento de la anatomía nos permite saber dónde buscar estos vasos perforantes, tanto principales como más segmentarios o secundarios, para lograr que este injerto pues tenga la mayor predictibilidad, porque es que el problema de sacar músculo, el colgajo, perdón, el problema de sacar el colgajo cuando tiene elemento muscular es que va a alterar la función del donante. Entonces, siempre debe buscarse que el colgajo sobreviva, que el sitio donante no quede con una gran defecto funcional, y por eso es importante saber, digamos, en esta clasificación de tipo de anatomía nos habla de los tipos de perfusión que puede tener el músculo, que ya están conocidos y que son predecibles. Entonces, en el tipo 1, pues es un pedículo simple, en el tipo 2 es un pedículo dominante y que tiene un pedículo menor, por ejemplo, en el gracilis tiene un gran vaso y unos vasos pequeños que pueden ser predecibles y se pueden buscar al momento de la incisión para saber que va a estar perfundido ese músculo y que no va a ser una pérdida de ese colgado. En el tipo 3 pues tiene varios pedículos dominantes. El 4 pues tiene como en el sartorio muy pequeños pero bien distribuidos y se pueden buscar. Y en el tipo 5 es un pedículo simple, dominante, y hay un pedículo segmentario pues que es de menor volumen y pues se puede emplear. Existen también los colgajos combinados, es decir, cuando el colgajo
tiene su propia perfusión, pero dos perforantes llegan a un mismo colgajo, o dos tejidos, sí, mejor dicho, sí, dos perforantes llegan al colgajo, y el colgajo puede ser en el mismo tejido, o sea, digamos, usted coge, como se muestra en la parte de arriba, un colgajo de un solo tejido que lleguen dos perforantes, o puede ser un colgajo que esté compuesto de más de un tejido, pero que cada uno tenga de forma independiente su perforante, o que tengan un vaso madre, digamos, en común, y que este vaso madre en común alimente los distintos elementos del colgajo. Entonces están combinados, digamos así, tienen sus múltiples fuentes de alimento para los elementos que contienen, ya sean de un vaso común o de vasos diferentes. También existen los colgajos quiméricos, que pueden ser de forma natural o que pueden ser fabricados al momento de hacerlo. Uno los puede fabricar de forma secuencial haciendo una anastomosis luz con luz de la arteriola, entonces se genera pues la fabricación de un solo aporte sanguíneo pues para todo lo que se está movilizando, o puede no hacerse secuencial, sino se puede hacer interno dentro de pues dentro de la continuidad nativa del injerto que se está tomando. Entonces, digamos que es muy versátil la forma de diseñar el injerto con los tejidos que uno quiere aportar al Colgajo. colgajo, con los tejidos que se le pueden dar al colgajo para cubrir el defecto. Pues Serafín define también que estos colgajos se pueden tomar con un aporte vascular dado del hueso, o sea, usando la circulación endostal o la circulación periostal. Entonces, pues como vemos, los colgajos pueden ser de cualquier tejido, siempre y cuando se tengan en cuenta los aportes vasculares. Entonces, es un tejido vivo con un aporte vascular. Entonces, es como la base de todos los colgajos. Digamos, lo que les contaba al principio, es muy debatida la forma de definir a un colgajo, o sea, darle un nombre como tal. Entonces, se han hecho diferentes tablas, diferentes calificaciones, diferentes elementos para que uno no se le pase nada de las características del colgajo. Entonces, si su pedículo viene de la piel, si no pasa por la piel, si tiene alguna preparación especial, ya vamos a ver que es una preparación dilatada o una expansión del tejido, si su perfusión es axial o está tomado al azar buscando una perforante, la forma en la que se moviliza el colgajo y la destinación de este colgajo, si es a distancia, si es local. Y entonces, pues esto es como para orientar un poco las cosas que se tienen que buscar a la hora de hablar de un colgajo o de un elemento de cobertura para pues, los defectos que buscamos. Digamos que lo que nos tiene que aportar la nomenclatura o la clasificación es que todos comprendamos, digamos, como un pronóstico o una forma de manejar ese tipo de colgajos. Y pues hay mucho que decir, entonces, pues básicamente lo que ellos nos hablan es que uno debería tener como una mnemotecnia de 6 Cs, que es hablar de la circulación, de la conformación, de la contigüidad, es decir, el destino donde va a quedar ese colgajo inmerso, de la construcción, de cuántos pedículos, cómo es el pedículo con el que se va a transportar ese colgajo, y del condicionamiento, es decir, la preparación que se le hizo, si se le hizo un preparamiento, una preparación dilatada, de dilatación, o se le hizo una preparación de demora, de delay, de esperar, bueno, de delay. Entonces, digamos que esas 6 cosas se tienen que tener en cuenta para nombrar un colgajo. Entonces, pues, y en esta tabla las enmarcan. Entonces, la circulación, la constitución, si tiene o no pedículo, si tiene alguna característica secundaria y pues si es libre o si tiene pues otros elementos. Digamos que nombrar a un colgajo es complejo. Ahora la pregunta es, una vez tengo el colgajo, ¿qué otros elementos nos pueden aportar al nombramiento? Entonces uno diseña un colgajo buscando sustituir o cubrir un defecto. En el caso de los colgajos pueden ser locales, y entonces todo este diseño del colgajo está hecho para desplazarlo y cubrir el defecto. Entonces, en este caso, pues les voy a mostrar, digamos, un ejemplo breve de los diferentes tipos de desplazamiento que pueden tener estos colgados a un nivel local, que puede ser con rotación. Alejandra, una cosa antes para clarificar. Todo eso que dijiste, que su merced dijo de
de las perforantes y de los colgajos y de los tipos de colgajos está perfecto. La mayoría de esos son para colgajos a distancia, porque uno utiliza lo que nosotros llamamos pediculados, es decir, o se van a hacer colgajos libres o se van a hacer movilizaciones, pero teniendo, digamos, de efectos grandes con un vaso principal. Cuando uno habla de injerto, de colgajos locales, generalmente esos son lo que nosotros llamamos colgajos al azar, es decir, no tienen un vaso principal, sino que dependiendo del espacio que uno necesite cubrir, puede ser suficiente y simplemente uno levanta el tejido subcutáneo, la piel, la dermis y el tejido subcutáneo y hace la movilización. Pero estos locales en general son al azar. Claro, doctora, muchas gracias. Sí, sí, queda mucho más claro así. Entonces, pues, listo. Estos son para cubrir defectos y lo que dice la doctora, esto no se busca una perforante como tal, sino se busca es la forma más eficiente para movilizar el colgajo que se diseñó digamos, buscar la cobertura de este defecto. Entonces, pues está la rotación, en este caso, pues vemos cómo realizan el desplazamiento y la rotación del colgajo. Existe también el BNY, que a la izquierda hay como una forma conceptual, pero pues visualmente es mucho más claro ver cómo se mueve en vivo. Y esto es como un ejemplo de cómo Alejandra, devuélvase un segundito al anterior. Es que en el dibujo de la izquierda, el grisecito, se ve muy claro. Uno hace primero un corte en B, pero se le pongo el muñequito. Primero hace uno un corte en B, ¿cierto? Este es el que uno desplaza y el cierre se hace cerrando acá y cerrando estas áreas, ¿cierto? En este muñequito que su merced está poniendo, este está al revés. ¿Sí? Lo están haciendo al revés, entonces no se me vayan a confundir. El concepto de BNY, digamos, clásico, es este que está mostrando Alejandra acá. Y este se puede hacer, pero es un defecto distinto. ¿Sí? O sea, yo creo que intentaron pintarlo así, pero hicieron mal la animación. Pero no importa, ya, lo importante es eso. Sí, claro, porque cuando acaba muy el rojo hacia el azul y es al revés. Sí, debe ir para el otro lado. Pero pues eso es un problema de Eaton Hand, que es el de esos cositos. Yo después fue que me di cuenta de que eso estaba al revés. Gracias, no me había fijado. Pero... Bueno, entonces les sigo contando cómo se pueden movilizar los injertos locales. Este es un ejemplo de cómo se avanza todo el fragmento de la B para cubrir la úlcera pues, que se disecó, pues realmente es como un tumor que se disecó. Aquí, dame un segundo, devuélvete acá un segundo. Aquí es bien importante, ustedes se fijan acá que se hace el corte en B, ¿cierto? Y es como si uno cogiera este segmento y lo adelantara, pero ojo, uno hace el corte de la piel, ¿sí? Pero el subcutáneo y todo lo que hay de ahí para abajo tiene que estar indemne para que uno lo pueda avanzar y el colgajo sobreviva. Fíjense que aquí como vimos, está la B, que se corta inicialmente, y una vez se avanza, ya nos queda la Y. Y es lo mismo, eso igualito es lo que se hace en las puntas de dedo. Pero uno nunca puede, o sea, no puede uno simplemente coger y cortar aquí como un loco, sino que tiene que preservar adentro toda la parte del subcutáneo que está debajo de ese colgajo, para que no se les olvide que a veces al principio uno pues es un poco brusco ortopédico. Señora, doctora, una pregunta. Señora. No especifica muy bien, digamos, en la punta de dedos que uno no quiere poner injertos ni nada, y a veces uno le queda como un defectico en la BNY porque queda como la grasa un poquito expuesta. Es epiteliza. Sí, cuando son defectos menores a 1 centímetro de diámetro en la punta de los dedos, se puede hacer cierre por segunda intención y funciona relativamente bien. Lo que pasa es que la piel es un poquito, puede tener como un poco de inestabilidad en la cicatriz por un tiempo. Pero cuando le queda a uno ese pequeño defecto después del avance,
siempre y cuando no se le muera, siempre y cuando no se le muera el, el colgajo, eso termina epitelizando. Pues no tanto epitelizando, cicatrizando por segunda intención, más bien. Ok, o sea, no me afano. Okay. Pues es chévere que le quede a uno completico y bien bonito, pero al principio se dificulta un poco. La clave, por ejemplo, cuando uno hace las B en Y de la punta de los dedos, de los polpejos, es que uno levante, digamos, el colgajo completo lo levante despregándolo muy bien del periósteo. Entonces, es más o menos, les trato de pintar aquí con mi lapicito que me parece lo máximo. Digamos que si acá está la falange, ¿cierto? Digamos que a este lado está la uña y todo esto es pulpejo, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que, bueno, esto está como en una vista axial. Uno lo que hace es que hace un corte, pues el corte de la B viene como acá, y uno lo que tiene que hacer es desprender muy bien la parte del subcutáneo del periósteo para que este colgajito que es el que uno va a avanzar realmente mueva, ¿sí? Obviamente si uno lo mira para el otro lado y está haciendo uno la ve así, otra cosa que es importantísima es pues o sea, sí profundizarse acá, pero no profundizarse al punto de que quede completamente suelto. O sea, sí, es como uno corta la piel, el subcutáneo, y deja un poquito de la parte grasa, pura grasa del tejido subcutáneo, para que pueda llevar el colgajo hacia adelante y poderlo avanzar. Esto es como en la cara, el que su merced puso ahí es como en la cara, entonces esa es una piel mucho más fácilmente, porque es mucho más móvil, es mucho más fácilmente avanzable. Pero en los dedos a veces no es tan sencillo y pues tiene uno que hacer bien la liberación para que le avance sin problema. Sí, los dedos son horribles. Gracias, doctora. No diga eso en la sección de mano, hola, no se aguante. No, perdón. Así el micrófono. Qué pena, doctora, muchas gracias. No, sino que me pasó alguna vez que me quedó mucha grasa expuesta y cuando fui a cerrar la parte del palo de la Y no cerraba porque estaba muy dematizado. Entonces quedó abierta la parte de la Y, que se supone que es como la parte que se cierra más fácil. O sea, quedó Sí, una no, vez muy larga. pero seguro cicatrizó, eso no tiene lío. Lo importante ahí en esos casos, lo importante es que el hueso que está expuesto quede cubierto por el colgajo. Si el defecto que le queda a uno deja una parte de hueso expuesto, ese sí se echa a perder. Pero si uno logra cubrir completamente el hueso con la parte de colgajo, funciona el pelo y el resto pues cicatriza por segunda intención. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a continuar entonces con otros ejemplos de avance que espero estén bien animados. Entonces, estos ejemplos para promover la cobertura. En el caso de la transposición, lo que se hace es no solamente rotar, o más que rotar, lo que se hace es reemplazar donde estuvo uno de los flaps, sí, como reemplazar la configuración, transponer los elementos de la incisión, logrando reorientarlo y esta reorientación generar una extensión o una expansión. Entonces, digamos, en este caso, el eje en el cual uno busca la expansión, pues tiene que ser el eje longitudinal del órgano o del segmento corporal que se quiera hacer este cubrimiento. Entonces, pues aquí se ve cómo esta modificación de la configuración o la transposición de los elementos aumenta el área de cobertura de este procedimiento. Entonces, pues está en un ejemplo de múltiples etaplastias. Esto también es un ejemplo de transposición, buscando alterar la configuración. Esta es como la explicación animada de cómo se moviliza el segmento y cómo logra la cobertura. También existen en isla, también existe la posibilidad de rotar todo el colgajo, como en el caso de la cobertura de la nariz. Entonces uno coge un colgajo de un segmento adyacente
y le hace una rotación solamente sujeto de su perforante. Y entonces queda como una isla, queda completamente aislado ese tejido donde estuvo originalmente y pues desplazado a cubrir su espacio pues determinado. Bueno, eso es como lo que definiría el colgajo desde la perspectiva de su movilización. Entonces ya Espéreme vemos, un instante, ¿su merced va a hablar de los neurocutáneos? no No. señora. Bueno, antes de que siga, los colgajos neurocutáneos son unos colgajos que se basan en el vasa nervorum de algún nervio generalmente sensitivo. El más frecuente que usamos es el colgajo sural, que está inervado, irrigado, digamos, por las ramas, o sea, por las arterias, por el vasa nervorum, las arterias que son el vasa nervorum del nervio safeno. Entonces, del nervio sural, lo que uno hace es que levanta el colgajo junto con el nervio y hace, digamos, como una especie de colgajo de perforante como el que está mostrando su merced ahí, y lo puede trasladar dependiendo de la longitud que uno tenga de pedículo, uno lo puede trasladar a otros sitios. Entonces uno le da la vuelta, esos funcionan muy bien, por ejemplo, para cobertura del talón, de los defectos de la cobertura del tendón de Aquiles, a veces de la parte superficial del dorso del pie, y esos también funcionan muy bien. Otro neurocutáneo que usamos ocasionalmente es el del antebraquial cutáneo lateral, que a veces también lo usamos, por ejemplo, para cubrir el pulgar o para cubrir defectos en la mano. Pero eso es otra modalidad de colgajos que se basan en el vasa nervorum de los nervios sensitivos. Obviamente dejando uno un defecto que generalmente no cierra por primera intención, sino toca a veces injertar el defecto que queda y por supuesto deja un área de piel sin inervas, pues sin sensibilidad. Pero volvemos a lo mismo, estamos buscando el bien mayor. No le esos, qué pena, doctora. Sí, No, pero no pasa nada, no pasa nada. Estamos en una cosa de principios, no pasa nada. gracias, doctora. Entonces, ok, entonces, hablando de otras cosas que puedan determinar la nomenclatura o la denominación que le damos a un colgajo, está la forma en la que se manipuló. Hay formas de obtener más piel de la que inicialmente puede dar el sitio donante, por ejemplo, con medios de expansión, que lo que buscan es dilatar una zona donante definida y al aumentar, digamos, el volumen debajo de esta piel, pues la piel va a presentar una expansión, aumentando la probabilidad o la posibilidad de generar una cobertura adecuada porque hay una mayor área disponible y pues eso es lo que busca básicamente con la expansión. Y hay otra forma, digamos, que es buscar que haya una dilatación previa a la cosecha total del injerto y esta dilatación a nivel de los capilares pues va a mejorar la resistencia que tenga este tejido a la futura isquemia y va a mejorar la llegada de los recursos posterior a la reperfusión cuando este injerto llegue al sitio receptor. Entonces, lo que vemos en la imagen de la derecha es cuando uno hace un procedimiento de dilación, que sería como la traducción de delay, en el cual se recolecta parcialmente provocando una isquemia controlada, digámoslo así, y se interviene el injerto previo a la cosecha completa, pues esta isquemia va a producir que las vénulas, las arteriolas y los vasos pues tengan una dilatación debido a la isquemia, y esta dilatación pues a futuro cuando se colecte completamente pues va a darnos un elemento protector, pues el tejido ya ha sido sometido previamente a isquemia, cuando se ha sometido a la isquemia de la integración pues no va a sufrir tanto. Entonces digamos que la forma en la que se manipula el tejido previo a la cosecha y cómo se cosecha pues va a determinar también la nomenclatura que le demos. Entonces, ¿qué Alejandra, señora? devuélvete un segundo, yo no tengo ninguna experiencia con esta secuencia de retardo de la parte vascular, pero sí se utiliza y, digamos, utilizado
expansores tisulares, que eso es otra modalidad de colgajo que lo que busca es hacer o sea, por ejemplo, en defectos lo usan mucho, o sea, nosotros lo hemos usado, me acuerdo con el doctor Bermúdez un par de veces lo hemos usado en antebrazos, que lo que hace uno es que pone, o sea, uno hace una cirugía donde levanta como una especie de bolsillo y pone como una bomba, un expansor tisular. El expansor tisular no es nada diferente a una bomba o sí, como un manguito de silicona que tiene una válvula por la cual uno lo va llenando día a día de agua. Entonces, el primer día uno lo deja generalmente con unos 10 cc de solución salina y uno deja esa válvula, bien sea subcutánea o a veces la puede incluso dejar por fuera de la piel y a través de esa válvula generalmente semanalmente o a veces dependiendo del sitio de expansión, uno le va llenando y le va llenando, entonces eso va dilatando la piel como un embarazo, haga de cuenta, pero pues obviamente en un tiempo un poco más corto, y esa piel dilatada después uno la puede avanzar como un colgajo para cubrir un defecto. Nosotros lo hemos usado en antebrazos y lo he visto usar en quemados en el cuero cabelludo. Entonces lo utilizan, por ejemplo, cuando tienen quemaduras del cuero cabelludo que les falta un pedazo de piel, o sea, que quedaron con una cicatriz y un área alopésica. Entonces les levantan el cuero cabelludo, les ponen esos expansores que son en el cuero cabelludo particularmente me parecen muy difíciles de manejar porque pues por una parte es súper doloroso esa expansión por más que sea progresiva y por otra parte a veces se exponen porque es una piel que no tiene mucha, digamos, elasticidad por lo que es completamente adherida al cráneo, pues a la calota. Entonces eso es una forma de expansión tisular que también funciona como un colgajo. Pero yo la verdad no sé si el doctor Bermúdez tenga experiencia con esta secuencia de expansión vascular. Yo no la he usado nunca y no sabría cómo hacerlo. No, lo utilizamos antes, pero ahora ya pues con los expansores, con los colgajos perforantes y eso ya poco. Pero igual, en algún momento puede ser útil. Sí. ¿Y eso se hace, doctor Bermú, aumentando el flujo? Sí, o sea, como había dicho, la isquemia hace que el flujo se redireccione, mejor dicho. Ok. O sea, lo que uno busca es como hacer neovascularizaciones, más o menos. Se redirecciona el flujo, o sea, uno tiene poco flujo y el poco flujo tiene que utilizarlo al 100%, por decirlo así. Ya, ok. O sea, digamos, si lo toma en ese momento, digamos, el flujo puede ser muchísimo menor y si uno lo difiere, pues el flujo va a ser, el flujo, ¿cómo sería la palabra? El flujo que se puede alcanzar si lo alcanza al 100%. Ok, o sea, lo que uno hace es levantar el colgajo, disecar el colgajo y dejarlo allí para que haga como una revascularización y vaya aumentando el flujo, ¿sí? Sí, exacto. Ok, ok, ¿y lo va trasladando progresivamente o simplemente lo deja en ese sitio y después lo cambia de puesto? No, antes lo hacían en varios tiempos, pero Okay. pues, con los otros colgados su preso, o en un tiempo. Ok, En un tiempo. chévere, muchas gracias. Gracias, doctores. Entonces, esto es con respecto a la manipulación. Y para finalizar, digamos, la parte de los colgajos, ¿qué elementos son importantes para pensar en una reconstrucción a partir de colgajos? Hay que diseñar primero el colgajo. Entonces, como ya vimos, la denominación, nomenclatura, clasificación y pues comprensión del colgajo es multifactorial, depende de todos los elementos que se tienen que sopesar antes de pensar dónde cubrir y además pensar cómo cubrirlo. Y para poderse hacer esto de una forma racional, tener una familiarización con las opciones disponibles, ya que como vimos, pues es una gran cantidad de opciones disponibles. Debe valorarse si es necesario hacerlo en un solo tiempo o se puede realizar en varios tiempos. Es necesario hacer un planeamiento de lo que puede ocurrir antes de la cirugía y durante la cirugía con este tejido.
digamos, en un ejemplo muy pragmático, como si no da, ¿qué vamos a hacer? Porque una incisión en piel no se puede desperdiciar, porque se estaría pues ya empleando la herramienta. Entonces, digamos que el planeamiento debe tener en cuenta todos los probables desenlaces que se deriven de la conducta. Se debe valorar exhaustivamente el defecto, debe valorar qué causó ese defecto, por qué se busca cubrir y qué función tiene esa zona que se va a cubrir. Los requerimientos tanto mecánicos como vasculares e inclusive estéticos que tiene la zona que se busca cubrir. Se deben tomar fotos, se deben tomar moldes, se deben emplear modelos en 3D, se pueden emplear tecnología como tomografías y otros medios reconstructivos de imagen, pero siempre satisfacer cualquier duda que pueda aparecer durante el procedimiento de cobertura. El sitio donante debe, como ya habíamos visto previamente o como nos contó la doctora respecto a la cantidad de faneras, digamos, que puedan estar, o como en el caso del niño con la mano peluda, pues uno tiene que estar siempre pensando que el sitio donante tiene que ser de un tejido, de una consistencia, de un aspecto, de un metabolismo inclusive similar al sitio que lo va a recibir. Por ejemplo, eso es muy importante en cara, en manos, donde las áreas son muy visibles todo el tiempo. Entonces, pues, usar un injerto de ingle en la cara, pues que le salga un pelo en la mejilla, pues no va a ser muy bonito. Entonces, tener siempre en cuenta el sitio donante. Y también valorar qué opciones hay antes de elegir una. No porque sea la que más tejido nos dé es la que se debe usar, porque pues hay que valorar qué riesgos tiene tomarlo y qué riesgo tiene ponerlo y qué beneficios se obtienen de esto. Y el sitio donante es un tejido sano, o sea, es un lugar que no fue alterado por el defecto que nos ocupa, digamos, de la patología. Entonces, siempre pensar que hay que tratar de dejarlo lo más indemne posible. Entonces, por coger más tejido no se puede perder la función del sitio donante. Entonces, hay que ser como muy racional al momento de elegir qué tanto y para dónde. El contenido, valorar la piel donde va a llegar, valorar los vasos, la perfusión, la neovascularización, la inervación. Todos los colgados van a presentar una remodelación, van a presentar unas zonas de isquemia periférica debido al gran gasto metabólico y el volumen que tienen los colgados. La zona periférica es la que más va a sufrir mientras logra la neovascularización, bueno, logra la repercusión y logra superar esta isquemia y logra la integración. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que es mejor que el colgajo sea un poco más grande que el defecto que se quiera cubrir y que cuando se cubra, este cierre nunca sea de tensión porque va a promover un aumento de la isquemia a nivel de los bordes del colgajo. Debe considerarse el pedículo que sea de un calibre similar al lecho donde lo va a recibir, que sea de la longitud deseada para que no quede tenso o laxo, que pueda generar el colapso de este aporte vascular único o este aporte vascular que es básicamente lo que mantiene vivo el colgajo debido a un mal cálculo de la longitud del pedículo deseado. Y si el pedículo no da, pues siempre es una opción anastomosarlo, pero pues todo esto tiene que estar dentro del pensamiento de los probables desenlaces antes de hacer un procedimiento como tal. Y la conclusión final del uso de los colgajos es que son la base de una cirugía reconstructiva, o sea, son muy versátiles y van a permitir un gran número de escenarios en los cuales se puedan emplear. Pero hay que tener en cuenta que no se puede sacrificar la perfusión del colgajo porque básicamente es un tejido que vive del vaso que le estemos llevando. Si ese vaso colapsa, si ese vaso se tensa, si ese vaso se pierde, por más bonito que quede el colgajo, no va a funcionar. Y lo más importante del colgajo es garantizar la perfusión y luego ya se hace lo que nos contaban, desgrasarlo y otras medidas que se pueden usar para perfilar mejor ese colgajo al sitio receptor. Y nunca correr. En las reconstrucciones mediante el uso de colgajos es ideal tener todos los pasos, no saltar ningún paso ni procurar cerrar un defecto a tensión o con gran tejido que provoque una deformidad y una pérdida de la función. Entonces, digamos que tiene que ser muy estructurado cómo se hagan la toma y la posición de los colgajos. Y ya. Muy buena charla, Alejandra, muy completa, muy bien revisada. Creo que
estaba ahorita pensando que estoy gratamente satisfecha con el nivel que ustedes le están dando a estas conferencias. Yo creo que es muy chévere oírlos profundizar en cosas pues, que son súper importantes. No sé cómo estén en las otras especialidades, pero por nosotros, o por lo menos por mi parte, veo que ustedes están haciendo un esfuerzo grande, genuino y bien hecho para profundizar, y eso me parece chéverísimo. Muchas gracias, estuvo muy bien estructurado. Obviamente este es un tema que para nosotros los ortopedistas no es tan fácil y pues es nuevo para la mayoría, pero pues estuvo muy bien revisado, y además es chévere cuando uno dentro de la charla ve que hay claridad mental, y es la manera más fácil de dar el mensaje es así. Entonces yo pues la felicito de verdad porque hizo una extraordinaria conferencia, y nada, pues chévere a todos los que han dado conferencias últimamente. Nuevamente los felicito porque están poniendo la vara cada vez más alta, y eso, pues de eso se trata, de que cada vez ustedes sean mejores que nosotros. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta o alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo quiero adicionar algo. Alejandra, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay preguntas, o se durmieron todos o están con hambre, pero pues a veces también pasa, Aleja, que cuando las cosas se exponen claramente, pues no quedan preguntas. Entonces eso habla bien de su charla. Entonces, bueno, muchas gracias. Que pasen buena noche, y si no, que duerman. Hasta mañana. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a todos. Estudias. Gracias.